Comienzo ni más ni menos con Yelenis Reina, no necesita presentación. Conversando con el padre Alberto Reyes Pías, un gran honor. Siempre buscándole a través de las redes para conversar desde Cuba, desde Camagüey. Y qué placer que haya tenido la delicadeza, la gentileza de venir a los estudios de Ni Más Ni Menos. Gracias. Padre Alberto, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido a un programa donde informamos diariamente y actualizamos diariamente de lo que pasa dentro de Cuba. En los últimos años, yo diría en los últimos meses y en los últimos días, todo ocurre allí demasiado rápido y no para bien, precisamente. Y usted está allí dentro. Yo quisiera comenzar preguntándole, ¿quiere hacer esa labor que hace desde fuera? No. ¿O desde allí dentro? No, desde fuera no. No. Mi sitio está allí y el sentido pleno de mi vida está allí. Un día me decía una persona que yo quiero mucho, ¿por qué no te quedas en Estados Unidos? Aquí puedes hacer mucho bien. Y yo le dije, mira, yo sé que haría mucho bien porque yo he elegido hacer el bien. No es problema de dónde hago el bien o no, pero yo siento que Dios me quiere en Cuba y que me necesita allí en Cuba. Usted nació allí, cubano, se formó allí y tiene una misión allí interna. Usted tiene una voz fuerte y directa hacia el régimen de Cuba y no lo hace desde el exilio. Es aún más difícil. Retos recientes que se haya enfrentado luego de unas declaraciones que usted dio diciendo tienen que irse, se tienen que marchar. ¿Ha recibido algún tipo de reprimenda por ello? Recientemente lo detuvieron. ¿Le hablaron de ese momento en el que usted hizo esa grabación a través de Facebook? No, eso no lo mencionaron. Ellos, era una advertencia para decirme, como le dijeron al otro sacerdote, que si seguíamos diciendo lo que pensábamos, que si seguíamos escribiendo en las redes, pues podríamos ser procesados judicialmente. Pero bueno, hay una frase de Santa Teresa que es muy hermosa, que dice, la verdad padece pero no perece. Y yo sigo a alguien que se llama Jesucristo, que dijo una vez, ustedes conocerán la verdad los hará libres. Y yo creo que la libertad es una opción personal, es una toma de decisión de ser coherente con lo que uno piensa, con lo que uno dice, con lo que uno hace, sabiendo que hay cosas que pueden caer mal. Pero consecuencias. Puede haber, hay algo que yo repito mucho y es, todo tiene consecuencias en la vida, todo tiene consecuencias. Hablar puede tener consecuencias, callarse tiene consecuencias. Igual es una consecuencia interior, un precio interior que pagar, pero todo tiene un precio que pagar. Entonces, por otro lado, yo repito también mucho esto, tenemos una sola vida, y un día nos vamos a morir. Y si estoy consciente a la hora de mi muerte, yo quisiera morir con la satisfacción de haber hecho lo correcto, de haber dicho lo que tenía que decir, de haber obrado como tenía que obrar. Entonces, eso es lo que yo me planteo, ¿verdad? O sea, yo quiero vivir. Yo pienso que cuando una persona, por miedo, por lo que sea, se autocensura, la consecuencia es que deja de existir, se convierte en una sombra de otros, un instrumento, que son los que deciden. Entonces, no, es que yo quiero vivir, yo quiero existir, yo quiero ser en este mundo. Entonces, si por existir hay unos precios que pagar, pues se pagan. Es vivir no solamente como sacerdote cubano, sino vivir con un propósito, como cada Exacto. cual debe trazarse en la vida. Y como sacerdote, pues tiene esa labor muy clara y la ejemplifica en la provincia de Camagüey, donde desde allí escribe y tiene una reflexión diaria, por así decirlo, que se llama He estado pensando. Semanal. Semanal. Yo las leo. Y estas reflexiones suyas no le han traído algún tipo de críticas cuando lo detuvieron, lo llamaron, como me dice usted, lo llamaron, no estuvo preso.
le dijeron, deja de escribir esto, como le dijeron al padre Castor? A ver... ¿Se referían a algo en específico? Yo creo que ellos están muy nerviosos con algo que ni el padre Castor ni yo vamos a hacer porque no nos toca, que es convocar a una manifestación. Yo creo que es lo que más miedo lo que más temen. Obviamente hay cosas que como sacerdotes nos tocan, cosas que no nos tocan. A nosotros no nos toca convocar una manifestación. Sí nos uniríamos a una manifestación si el pueblo decide hacerla. Eso sí, porque sí nos toca acompañar al pueblo, esté como esté. Lo acompañamos en el hambre que está pasando, lo acompañamos en las necesidades que están pasando, lo acompañamos en la falta de libertad que está sufriendo. Si el pueblo un día decide lanzarse a las calles para pedir su libertad, allí estaremos, porque eso sí nos toca, eso sí nos toca. Entonces yo creo que un poco el miedo va por allí y es también un poco ese atemorizarnos para que nos callemos. Si bien es cierto que aquí a lo largo del tiempo el mecanismo de ellos ha sido más bien quejarse con nuestros obispos. Es decir, porque sabemos que existe una oficina de asuntos religiosos, una oficina para intentar controlar la vida de la Iglesia, y esa oficina lo que ha pretendido siempre es callarnos a través de nuestros obispos. Por tanto, no se quejan con nosotros. No van directamente. No van directamente, van a nuestros obispos, porque claro, si nuestros obispos nos callaran, todo queda en casa, es decir, ellos no habrían hecho nada. Entonces, ese es el mecanismo retorcido que intentan hacer. Pero yo creo que, a ver, la Iglesia, o sea, yo soy parte de la Iglesia y soy sacerdote de la Iglesia católica. Y uno tiene que tener las ideas claras. Si la Iglesia lo primero que tiene que hacer es evangelizar, es predicar a Jesucristo, es predicar el Evangelio. Eso lo hacemos. Como consecuencia de eso, la Iglesia tiene todo un área inmenso de caridad. Por eso buscamos comida, porque por eso buscamos medicamentos, por eso ayudamos. Es decir, no es lo que nos toca primeramente, pero como consecuencia de un evangelio que te dice el otro es tu hermano, si tu hermano tiene hambre, si tu hermano no tiene medicamentos, búscaselo. Es la labor. Pero también, digamos, hay todo un compromiso con la justicia y con la verdad. Es decir, porque el evangelio pide que uno sea también defensor del pobre, del débil, del que está oprimido. Y de hecho yo nací, crecí en la iglesia, cosa que agradezco mucho. Yo crecí escuchándole a los sacerdotes decir, la iglesia es la voz de los que no tienen voz. Y eso yo me lo creí. Yo me lo creí profundamente. La iglesia es la voz de los que no tienen voz. Y ese es de cierto modo, ese es el papel que ha jugado la iglesia de toda la vida. De toda la vida, de toda la vida. No solamente en una situación política como la que se vive ahora mismo en Cuba, sino en cualquier país del mundo, la iglesia es eso. Es la voz. Padre, vengo a confesarme, quiero que interceda por esto. Y es la voz de quienes no tienen voces. Pero estas personas, el régimen, le tiene miedo a la persona que sí es guía y es líder para ayudar, como es el caso de la iglesia, que ahora mismo ha tenido que ser la mediadora en esa ayuda que está recibiendo por parte de Estados Unidos para que le llegue a las personas que la necesitan, porque el sacerdote sí sabe quién es el siervo y tiene que ayudar a sus siervos. Pero ahora, desde el punto de vista de su experiencia pastoral, ¿usted estaría dispuesto, dice, a seguir a aquellos que convoquen una marcha y a aquellos que hagan o que protesten? Y lo podría seguir. Esto podría de cierto modo traerles un problema. ¿Los podrían a ustedes, le han dicho, pudieran ser golpeados como le ha ocurrido al jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en La Habana? ¿Pudieran ser acosados verbalmente? A ver, a mí ¿Ha pasado? Ya que ha pasado. A mí me han hecho actos de repudio públicos. El padre Castor, el 11 de julio, lo golpearon en la cabeza, le hicieron una herida y lo metieron en la cárcel. Es decir, es que ha pasado.
ha pasado, hay un precedente y lo pueden volver a hacer. Tenemos ahora el último, bueno, tenemos el padre Pantaleón, superior de los jesuitas en Cuba, que fue expulsado por su apoyo a todo lo que vino después del 11 de julio, de apoyo a las familias, a los presos políticos, y acaban de expulsar a un sacerdote mexicano por haber tocado la campana cuando la gente en su lugar se lanzó a las calles a pedir libertad. Es decir, es que ha pasado. Hay represión no solamente con la población, con la sociedad civil, sino también con la Iglesia Católica. Por supuesto. Y es algo que muchas personas dirían, no, ellos son intocables, nadie les puede hacer daño. Ahí tienen el testimonio, no es que yo venga a leer la noticia, muchas personas han comentado, hemos hecho programas sobre represión a la Iglesia Católica dentro de Cuba y muchas personas se quedan como boquiabiertos. No puede ser, la Iglesia no se puede tocar. Es algo que acaba de decirlo, ha dado el testimonio el propio padre Alberto Reyes Pías aquí en el programa y es algo que yo quería que me dijera. Ahora, su salida de Cuba se da en un contexto religioso, ahora mismo. Sí, vine a celebrar una boda. Vino a celebrar una boda, a celebrar la unión. ¿Y tiene que regresar en una fecha muy cercana? Este viernes, el viernes 13 regreso. Para mí es una fecha, muy bonita, no es como otros la ven. ¿Hay alguna duda de que a su regreso le digan qué hiciste en Estados Unidos, qué hiciste en Miami? A ver, pudiera ser. De hecho, cuando salí ahora para acá, pues me dijeron que había sido elegido para un control aleatorio. Pero a ver, ese control aleatorio fue, aparte de todas las preguntas de a qué venía, dónde me iba a quedar, qué tiempo iba a estar, me registraron todo lo que yo llevaba encima, incluso cartas personales, cartas privadas, mi agenda. Hay un momento en que el muchacho coge mi agenda y esto que digo, mi agenda personal privada. Privada. Bueno, pues para punto. No le dijo nada ni personal ni privada, tranquilamente. Siguió. Entonces, a ver, es desagradable porque, a ver, bueno, que te registren la maleta, aparte que las pasan por rayos X si uno trae algo, pero que te registren uno por uno tus papeles es desagradable. ¿Puede pasar algo cuando regrese a Cuba? Pues no o sí, pero yo vivo un día a la vez. Yo vivo un día a la vez. ¿Qué tengo claro? Tengo claro que voy a regresar, tengo claro que voy a estar allí, bueno, pues veremos lo que pasa. Pero lo que no hago es agobiarme. También es verdad que en mi historia personal yo padecí mucho de eso que llamamos ansiedad anticipatoria. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Entonces, claro, cuando yo empecé a trabajar mi vida, una de las cosas que me trabajé mucho fue mi ansiedad anticipatoria. Y creo que he sido muy buen paciente en ese campo y hoy vivo un día a la vez. Vivo un día a la vez, punto. Bueno, la vida suya como padre le ha dado las herramientas, pero además, para aquellos que no lo saben, el padre Alberto Reyes Pías es graduado de psicología. En Madrid. En Madrid. Ahí ya el gran libro para poder llevar a cabo la vida y poder llegar a ese punto de un día a la vez. Un día a la vez. Y de no exacerbarse allí dentro con tanta gente inescrupulosa que no preserva el derecho, no solamente de los civiles, sino de los católicos, de la Iglesia, no respetan. Y es algo que quisiera preguntarle desde su punto de vista, está ahí dentro y lo ve, y quizás se lo han comentado muchos de los feligreses que visitan su iglesia. ¿Por qué siguen en rebaño a este hombre, a Díaz-Canel? Todas estas personas que todos están en medio de un apagón, que todos están con poca comida en sus casas, que a todos les falta lo primordial en esta vida, que es el agua y la luz, además de los alimentos y medicinas, en caso tal de que se necesitara. ¿Qué es lo que allí dentro prima? ¿El miedo o hay de verdad personas que confían en ese sistema a estas alturas? A ver, yo creo que hay mucho miedo, mucha inseguridad, aparte de que hay muchas de esas cosas que presentan las cámaras que son preparadas. Cuando Díaz-Canel estuvo en Esmeralda, todo lo que se presentó, es decir, para empezar, el barrio donde estuvo
se le prohibió a las personas salir de sus casas. O sea, nadie podía salir de su casa. Y el grupo que rodeó a Díaz-Canel y lo agasajó y bailó con él, todo eso estaba preparado, era como un gran teatro. Claro, salen las cámaras un pueblo fervoroso que ama a su presidente, pero detrás de ese pueblo fervoroso había todo un barrio visitado por la seguridad del Estado diciendo no puedes salir de tu casa. Y de hecho cuando fue a salir del pueblo, por los lugares que tenía que pasar, donde la gente espera para ahí el punto de los amarillos. No, el punto este de los amarillos. Cuando él ya tenía que irse, el lugar donde había gente, se les pidió que dieran la espalda y que se voltearan de espalda. Para que no hicieran ningún gesto. Para que no hicieran ningún gesto. Es decir, de disgusto exacto, o de rechazo. Entonces, estas son las imágenes que realmente a mí me cuesta creer. No, es decir... Es multitudinario. A ver, sí. Por un lado, hay cosas preparadas. Por otro lado, la gente tiene miedo. Es decir, mucha gente que va a estos eventos tiene un pasaporte y un pasaje en el bolsillo para irse de Cuba. Yo recuerdo cuando el 11 de julio, posterior al 11 de julio, una señora en Camagüey que ella dirigió un acto de repudio. O sea, no solo estuvo, ella fue la encargada de dirigir un acto de repudio. Esa señora, 15 días después, era vecina de un primo mío y se pone a hablar con mi primo y mi primo me cuenta que ella le dice, la semana que viene voy a España porque esto está invivible, esto no hay que lo... Es muy fácil. Claro. Es muy fácil predicar con la barriga llena. Entonces yo me voy a España, pero hace 15 días esta señora estaba combativamente, revolucionariamente, dirigiendo un acto de repudio, sabiendo que en 3 semanas se iba de Cuba. Entonces, eso es el cubano. De cierto modo es lo que usted dice, hay una disociación. O sea, hay una disociación, sí. Es decir, y lo triste de esto es cuánta gente actúa simplemente por una cuestión de un miedo. O sea, la mente es muy creativa, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros manejamos mucho en la carrera cuando estudiamos psicología es tener en cuenta, mi mente me dice, esto no tiene por qué pasar, pero mi mente me dice, entonces hay mucha gente que mi mente me dice que si no voy puedo tener un problema, bueno, yo voy. Puedo tener un problema. Puedo tener un problema. Y los otros cientos de problemas que ya tienes, ¿cuándo se van a resolver? De hecho, yo recuerdo, por ejemplo, un matrimonio hace años que los dos eran empleados de la iglesia, o sea, los dos trabajaban en la iglesia, plantilla de la iglesia, por tanto, ¿qué consecuencia podría hacer? A ver, no faltaban una manifestación a un 1 de mayo y un día alguien le dijo, ¿pero ustedes de verdad creen en eso? Y la respuesta fue, no, pero ¿y si le hacen algo a nuestras hijas? Es decir, el miedo ha calado en el pueblo cubano. Son 67 años. El miedo ha calado. Con un poder de terror. Es el llamado poder del terror. Padre, hábleme un poco de ese encuentro suyo con la iglesia desde joven. Me dijo, nació en una iglesia, creció en una iglesia, y de su vocación, porque muchas personas siempre les encanta, sobre todo a los cubanos que no están dentro de Cuba y no lo conocen. ¿Cuál fue su primera inclinación por la iglesia? ¿Por qué dijo sí y no a la medicina? Aunque luego cumplió con la psicología. Pero sí a la iglesia a por todas y dejar la medicina atrás, que también se iba a dedicar a salvar vidas. Yo crecí en una familia con una fe muy viva y muy coherente. De pequeño, obviamente, nos llevaron a la iglesia. La iglesia siempre fue para nosotros un espacio de libertad. Era como el sitio donde podíamos existir plenamente, ¿no? Porque la escuela... Había cierta represión en aquel momento religiosa. Quita el cierta, había represión. De hecho, hay una anécdota de mi historia que a mí me marcó profundamente. Yo tenía 8 años, empiezo ese curso, había una maestra nueva que yo no conocía, ella no me conocía, y un día en el aula yo digo algo y ella me mira y dice, ¿tú eres religioso? Y yo le dije, sí, pero no se lo diga a nadie. Ya era un estigma.
No, no, siempre un estigma. De hecho, nunca nos llamaban cristianos, nos llamaban religiosos, porque eso era sinónimo de ignorante. Y ella dice, ¿tú eres religioso? Y digo, sí, pero no se lo diga a nadie. Yo me sentí muy mal, yo regreso a mi casa, yo busco a mi madre y le digo, pasó esto. Mi madre siempre ha sido una mujer extremadamente alegre, expansiva. Yo recuerdo ponerse seria, taladrarme con los ojos y decirme esto en este tono. Te voy a decir una cosa. Si quieres seguir yendo a la iglesia, tienes que estar dispuesto a que te maten, si no, no vas más. Y yo tenía 8 años. A defenderla, qué fuerte. Claro, y yo digo que ese fue el momento en el cual yo me juré que nunca, nadie, jamás me haría avergonzarme de la iglesia. Aún así, yo nunca pensé ser cura. Crecí en la iglesia, muy integrado a la iglesia, hasta los 18 años. Estaba yo terminando el preuniversitario, yo quería ser médico, cirujano cardiovascular, tenía una novia, yo quería casarme, tener mínimo 4 hijos. Seguro, 4 hijos. Igual que 5, pero 4 era 4 sí, 4 iban en la lista, ¿no? Y en medio de ese proyecto de vida empieza es un llamado. Es cuando uno te da cuenta que es un llamado, empieza este llamado que yo me lo tomé muy mal. Porque yo le decía a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Y es como si Dios de momento irrumpe en mi vida y me hace empezar a pensar en otro camino totalmente distinto. Para hacer la historia corta, claro, yo en ese momento me quedé muy desfasado, ¿no? Muy confuso. Entro a estudiar medicina. Dije, bueno, a ver. Y durante 2 años fue, sí, no, hasta el verano de segundo año, donde allí hubo una experiencia donde yo dije, Dios me quiere curar. Lo definí el verano de segundo año. Aún así, era agosto, empezaba el curso de septiembre, y yo dije, hago un año más para discernir bien todo esto. Y yo, después de 3 años de medicina, entro al seminario todavía en bronca con Dios. Todavía, es decir, es aquello de, esto es el sentido de mi vida, Dios me quiere aquí, pero ¿por qué me cambiaste los planes? Y bueno, para hacerlo corto, yo estuve 4 años en Cuba, 2 en Santiago, fueron espectaculares, fue muy bonita la experiencia en Santiago, 2 en La Habana. En La Habana se arrecia la crisis porque yo seguía cada vez más convencido de que Dios me quería curar, pero yo no acababa de rendirme. Y en esa crisis, en esa pelea interna, yo digo que no existen las coincidencias, sino las diosidencias. Mira Hubo una diosidencia y de momento mi obispo me manda a Roma a hacer la teología. Y fue en ese tiempo donde, yo me fui a Roma buscando una tabla de salvación. Yo decía, y yo recuerdo ¿qué hago? la llegada a Roma, esa primera llegada con una tristeza gigantesca. Ahí estuve 1 año, el primer año muy difícil, y en ese primer verano me invitan a Madrid a un campamento con adolescentes de barrios marginales. Chicos muy difíciles, chicos encantadores, pero con unas heridas, unas historias, un dolor en su vida como yo nunca había oído. Entonces, en el trato con ellos, en la conversación con ellos, en el llanto con ellos, hay un momento en que hubo algo dentro de mí que dije, he dicho que sí, he dicho que sí, te he dicho que sí. Hablando con Dios. Sí, el sí se lo debo a estos muchachos. Campamento era un lugar que se llama Los Almorchones. El sí fue allí, porque era tanto el dolor, tanto el abuso que habían sufrido, tanto que fue como, yo quiero dedicarme a esto. Para sanar heridas que solo la fe puede salvar.
La fe, como dice el refrán, la fe es todo. Esto. Y, y yo quería que diera a conocer parte de esta historia para que tengan un termómetro de la vocación que guarda este padre dentro y que la sigue demostrando no solo desde ese llamado de su madre de los 8 años y que en España pues le despertó ese botón de sí, sino que sigue allí dentro de Cuba, llevándole esas palabras de aliento a sus feligreses y al resto del pueblo de Cuba. Muchas personas, yo leo sus escritos en Facebook y le escriben muchas personas Sí, de muchas partes del mundo. Sí. Y son palabras de aliento y de fe que necesita todo cubano, el que se desarraigó porque le tocó, al que lo desterraron, al que escogió la manera, y yo soy una de ellos, la manera más fácil, que fue salir cuando yo vivía allí dentro, pronunciarse en contra de ese régimen o decir lo que pensabas, que es para ellos un gran delito punible. Sí. Pues es algo que a mí no me toca decir, hagan esto, pero sí que vean y conozcan la labor suya y la de otros padres dentro de Cuba, porque la iglesia sí está de parte del pueblo. Pero sí te toca decirlo porque independientemente de las opciones que uno haya hecho, lo que está bien está bien. Lo que está bien está bien. Cuentan que San Juan de la Cruz, que era San Juan de la Cruz, había veces que le decía a los novicios, yo esto todavía no lo logro vivir, pero yo se los digo, porque es lo que hay que vivir. Igual ustedes lo viven antes que yo. Entonces, tu historia habrá sido la que sea, también no podemos juzgar el pasado con mentalidad de presente. Y hay decisiones que se tomaron en un momento que son totalmente comprensibles por ese momento. Pero independientemente de las decisiones que hayas tomado, sí te toca. Me toca y yo creo que lo que Dios ha hecho conmigo ha sido este don que Dios me dio al nacer, y fue lo único que aprendí y lo único que he hecho en mi vida ha sido informar como presentadora de radio, de televisión. Y recientemente hubo un episodio en mi vida que es casi de testimonio que estoy dando que no me gusta. Y le dije a Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí y por qué a esta hora? Yo pensaba, sin jugar ese pasado en el presente, pensaba que mi carrera estaba consolidada, hecha y lo iba a dar todo allí, porque soy así, soy leal y soy fiel. Y de la noche a la mañana cierran la estación donde yo presentaba noticias. Y para lo que yo he vivido en mi vida ha sido para mi familia y para preservar el compromiso que tengo con mi trabajo. Y yo pensé que yo nunca más iba a presentar noticias, iba a dar noticias, iba a tener un programa de televisión. Y de la noche a la mañana, por varias puertas que toqué y varias entrevistas que hice, un buen día a alguien le dije, una persona de fe, le dije, ¿por qué? Y me dijo, no, ¿para qué? ¿Para qué? Es que a Dios no se le pregunta nunca por qué. Dice, no, ¿para qué? ¿Para qué? Cualquier proyecto que tengas, hazlo. Padre, en una semana tenía respuesta. Cerró en mayo, finales de junio, estábamos ya estrenando este programa, ni más ni menos, con Yeleni Reina. Y desde aquí siento que ese propósito continúa. Y es informar la verdad y conectar con las personas que están tratando de comunicar la verdad desde allí dentro y desde cualquier parte del mundo sobre la situación no solo de lo que pasa en Cuba, desde aquí dentro también de Estados Unidos. Y es algo que sí, que toca y entiendo el porqué y no el para, y entiendo el para qué y no el por qué. Claro. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Quisiera, antes de terminar con esta conversación, tiene un compromiso que en los próximos minutos. ¿Tiene un mensaje para el régimen, para los cubanos? Estás hablando de dos cosas distintas porque Totalmente. el régimen no se identifica con el pueblo no se identifica con el régimen. Yo, ¿qué le diría al régimen? Le diría lo que dijo Moisés al faraón: deja salir a tu pueblo, libera a tu pueblo.
Yo creo que durante años ha habido una dictadura, ha habido un control sobre el pueblo que lo ha llevado a la miseria, a mucho sufrimiento, a mucho dolor. Yo que le diría al régimen, deja libre a tu pueblo, ya. Coge lo que quieras, recoge lo que quieras, pero ya, vete y deja libre, deja que este pueblo que ha sufrido durante casi 70 años pueda vivirse en paz, pueda haber un progreso, pueda haber una libertad. Al gobierno le diría eso, ya, libera al pueblo, déjalo. Y al pueblo le diría, no pierdas la esperanza, no dejes de reclamar tus derechos, no dejes de luchar. Y una de las cosas que me gusta es como cada vez más hay muchísimas voces que surgen. Yo le tengo mucho miedo, a mí el Mesías es el Señor, para mí Mesías Jesucristo. Me dan mucho miedo los mesianismos terrestres y me daría mucho miedo que en Cuba apareciera un líder único, indiscutido, me pondría muy nervioso. Veo que por el contrario surgen muchas voces. Ahora cuando estos del Cuartico han sido arrestados, la reacción de muchísimos, han surgido voces, rostros, muchas, es decir, una nueva generación que habla, que se enfrenta, que asume las consecuencias, que reclama. Con coherencia. Sobre todo eso. Y desde valores muy profundos. Yo le diría al pueblo, este es el camino. No nos podemos callar, no nos podemos someter. Es momento de levantar la cabeza y decir, queremos también nuestra libertad. Muchísimas gracias. Ahí tienen las palabras del padre Alberto Reyes Pías. Me visita aquí ahora en el programa ni más ni menos con Yeleni Reina, pero tiene que regresar a Cuba a seguir cumpliendo con esa misión sacerdotal con su pueblo de Camagüey y con todos aquellos cubanos que le siguen en Facebook, que se encuentran en diferentes partes del mundo. Padre, muchísimas gracias. Gracias a ti. Por venir al programa, gracias por sus palabras, por su testimonio. Les invito a que aprendan conmigo a cómo suscribirse al canal si es que no lo ha hecho todavía. Es muy sencillo. Muchas personas me dicen, te veo desde mi celular, pero no me llegan las notificaciones de cuándo sale tu programa. Esta es la manera de hacerlo. Les voy a poner en pantalla la pantalla, valga la redundancia, del teléfono que tengo en mis manos. ¿Cómo no perderse uno de los programas de Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina? Vayan a la aplicación de YouTube en su teléfono móvil, luego a la lupita que tienen encima a la derecha, ahí van a escribir mi nombre, Y-E-L-E. Rápidamente les va a salir en la primera línea Yeleni Reina, con solo escribir 2 o 3 letras. Yeleni Reina, ahí le hacen clic, ahí están viendo la portada del canal de Yeleni Reina, donde pueden ver Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. Justo donde dice suscribirme, le hacen clic, ya está suscrito. ¿Qué pasa? Debajo va a tocar donde dicen suscrito, pero ahí va a tocar todas. Ahí está saliendo debajo. Dice notificaciones. Dice personalizadas. Usted escoge. Yo le voy a dar todas porque yo quiero saber cuándo mi programa está en el aire. Si usted lo hace y se suscribe, mil gracias. Si no lo ha hecho y alguna persona que conozca del programa no lo ha hecho, pues compártale este video para que aprenda y no se pierda ninguno de los programas de Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. ¿Quién sabe? Y un día, si está suscrito, puede ganarse algún regalito. Mil gracias por ver el video, compártanlo para que muchas personas se enteren cómo recibir las notificaciones de Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Mil gracias.